Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Continuamos disfrutando la segunda semana de nuestro alimento diario, serie Palabra, Vida y Edificación. Título del tomo, El celo por la casa de Dios. Autor Pedro Dong. Título de la semana, Nacer del Espíritu es nacer de lo alto. Día miércoles, leer con oración. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan capítulo 3, versículos 5 y 6. Repetimos, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Título del día, Nacer del agua. Así prosigue el diálogo entre Jesús y Nicodemo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Juan capítulo 3, versículo 4. Nicodemo sabía que es imposible nacer otra vez. Existen creencias provenientes del hinduismo y del paganismo que creen en la reencarnación, pero Jesús no se refería a volver al vientre materno y nacer por segunda vez. Estamos seguros de que es imposible que el hombre vuelva a nacer, es decir, que vuelva a tener una nueva oportunidad para vivir una vida mejor, con un mejor comportamiento, porque quien nace de la carne continúa siendo carne. El problema del ser humano está en su carne. La única solución para todos nosotros que nacimos de la carne es tener un nuevo nacimiento. Es nacer de lo alto, nacer del Espíritu. Juan capítulo 3, versículos 5 y 6. La porción, el que no naciere de agua y del Espíritu, Juan capítulo 3, versículo 5, parte B, es difícil de interpretar. ¿Qué agua es esa? La interpretación más corriente es la asociada a la función de Juan el Bautista, cuyo bautismo era con agua para arrepentimiento. Hechos, capítulo 13, versículo 24 y capítulo 19, versículo 4. Sin embargo, el bautismo de Jesús es con el Espíritu Santo. Mateo, capítulo 3, versículo 11. La primera interpretación usual es esta. El bautismo de Juan el Bautista es con agua para arrepentimiento, para terminar con el viejo hombre. Y el bautismo de Jesús es con el Espíritu Santo para la germinación de la nueva vida, la vida de Dios en nosotros. Pero, si miramos todo el contexto de los escritos de Juan, principalmente su evangelio, percibimos que el agua tiene un significado mayor que simplemente el agua del bautismo. Juan capítulo 4, versículo 14 y capítulo 7, versículos 37 al 39. Esa agua no se refiere al agua del bautismo de Juan el Bautista, sino que se refiere al Espíritu que fluye para vida eterna. Juan era un discípulo que siempre estaba cerca de Jesús, incluso en su crucifixión. Juan capítulo 19, versículo 25. En la secuencia del relato leemos: Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, versículo 26, el discípulo amado se refiere a Juan. Y al final del versículo está escrito: dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Como Jesús no podía usar las manos para señalar, ¿cómo dijo esto? Ciertamente hizo un gesto con la cabeza, y allí, al pie de la cruz, estaban tanto las mujeres citadas como Juan. Y Jesús continuó. Después dijo al discípulo, Juan, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Juan capítulo 19, versículo 27. Esta es una prueba de que Juan estaba al pie de la cruz, muy cerca. Por eso, no siga de lejos, no se aleje de la palabra profética, sigámosla de cerca. Juan, que estaba cerca, vio algo que la mayoría de las personas no vio: sangre y agua. Juan capítulo 19, versículo 34.
La sangre es para el perdón de nuestros pecados, y por ser roja, hasta quien estaba muy distante la veía. No es por casualidad que la gran mayoría de los hermanos valora la sangre, pero pocos vislumbran el agua, que es un líquido transparente, visible solo para quien está muy cerca de ella. Del costado del Señor fluyó agua porque Dios quiere darnos la vida divina. Él desea que del interior de todo aquel que cree en Él fluyan ríos de agua viva. Por tanto, esa agua no es el agua del bautismo. Juan fue enfático cuando vio la sangre y el agua. Juan capítulo 19, versículo 35. ¿Por qué Juan debió hablar de ese modo con tanta vehemencia? Porque mucha gente vio la sangre, pero pocos vieron el agua. Y el que lo vio da testimonio. Entonces, esta agua está relacionada con la vida eterna y está vinculada con el Espíritu. Por ese motivo, Juan se aseguró de resaltar lo que vio y testificar que, además de la sangre, también vio el agua. Amén. Querido oyente, escriba la frase que más tocó su corazón, destaque los puntos clave de esa frase y ore de acuerdo con el contenido destacado. Jesús es el Señor.